cosas, tanto que Darwin tuvo la oportunidad de leer a Mendel, pero pues nunca se llegaron a conclusiones. El origen de las especies, ustedes deben recordar que su publicación se hace en 1859, los trabajos de Mendel se hacen en 1860, pero son redescubiertos hasta 1900. ¿Sí? Entonces digamos que en el ámbito pues, social estaba en boca pues, el origen, o más bien la selección natural, y en este caso la herencia a través de caracteres genéticos que Mendel pues, en su momento no conoció. Ya después, en 1900, aparece para unir estas dos formas lo que se llamó el neodarwinismo o la teoría sintética a través de tres exponentes que están ahí y que traen por primera vez, bueno, conjugando eso de la genética con la selección natural para hacer una explicación de la genética de poblaciones. Sin embargo, pues es hasta 1953 que aparece el modelo del ADN. O sea que todo esto va como en secuencia, pero como que no confluyó para dar una síntesis real hasta muy después, más o menos en el siglo XX. La lectura inicia así, con tres ejemplos en relación a, primero, el VIH, y explicando pues cuál es la relación del virus y cómo infecta las células. Recordemos que el virus no es una entidad viva, sino que adquiere vida, entre comillas, una vez ingresa a la célula, es decir, que se ayuda del ADN de la célula para poder reproducirse. El otro ejemplo es de fibrosis quística, que es una enfermedad relacionada con los bronquios y con la producción de mucosa excesiva, y la otra es un tema de debate que se dio mucho antes, pero que sigue todavía, que es la eugenesia. ¿Sí? Es la posibilidad de eliminar esas características recesivas de ciertos alelos para producir una superpoblación, entre comillas. Y la pregunta que surge ahí es, ¿cómo puede ser que enfermedades como estas sigan tan frecuentes en las poblaciones, si han de ser letales y se supone que selección natural actúa en favor de eliminar esos alelos recesivos? Esa es la pregunta, digamos, por la que se va a discutir todo el capítulo. Entonces vamos a empezar, digamos, desde ceros, no, pues más o menos con la clase que nos había dado el profe Juan Manuel Argüelles, para hacer un poco de manera ilustrativa para que a través de la exposición pues vayamos entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Todos los seres vivos tienen células y esas células están compuestas por muchos organelos, y en su interior hay un organelo que se llama nucleolo que tiene el ADN. Ese ADN tiene tres características principales. Aquí estaría el ADN, y es que no solamente va a dar la información de lo que va a suceder al interior de la célula y el cuerpo humano, sino que además va a permitir que esa información pase de generación a generación. Digamos que esa es las funciones principales del ADN. Pero el ADN es muy grande, ¿sí? Si yo extendiera el ADN tan grande, es como si lo tuviera que extender, podría ir de la vena hasta Pexú, ¿sí? Y todo eso está contenido al interior de la célula. Pero en el momento de la reproducción, cuando necesita repartirse, pues yo no puedo repartir una hebra tan larga porque no lo haría equitativamente, ¿sí? Entonces la solución que tiene la célula es, pues, formemos cromosomas, que son unas entidades que van a cargar ese ADN, pero en unidades específicas. Cuando yo lo vaya a partir, o lo voy a repartir, a otra célula, entonces va a ser de manera equitativa. ¿Cuándo pasa esto? Para que se hagan una idea. Cada vez que ustedes se cortan, por ejemplo, tienen que surgir allí nuevas células y necesita que se divida de nuevo, y entonces ahí va a participar pues, los cromosomas y el ADN en consecuencia. Ese ADN, esos cromosomas están en parejitas. Esas parejitas se unen porque tienen unas características en común, es decir, van a codificar para una misma, la redundancia, característica del cuerpo, color de ojos, forma de cabello, etc. Por eso se unen esas parejitas. Y yo además puedo dividir esos cromosomas en regiones más pequeñas que se llaman genes. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen sería una porción del cromosoma que tiene contenido pues una parte de ADN. Ahí vamos todos bien. Bueno, pues para aquellos que no estamos familiarizados con estos tipos de temas, yo tuve que empezar desde prácticamente cero, ¿no? O sea, cero es cero. O sea, pero llevo 15 días a ver si sale esto, ¿no? Si no, pues ya, si no, me haré todo un experto. Para entender esto de qué es una célula, un núcleo, pues dije, yo soy para acá más de libros, entonces tomamos como ese ejemplito, ¿no? O sea, tenemos la célula, que sería como la enciclopedia, ¿no? Y tenemos el cromosomas, que sería el tomo, el
el ADN en palabras. Yo al hacer esta comparación, ya fui como diciendo, ok, eso es, si me están hablando de alelos, tiene que ver con, tiene que ver esto, entonces fui como desgregando más o menos esto. A mí se me hace muy interesante esta ilustración porque siempre hay que tener en mente, ¿no? De ahorita en adelante de la presentación hay que tener en mente esta imagen, ¿no? Para que digamos, de lo que estamos hablando y a dónde va a intervenir. Sí, esto se va complicando con el paso de los minutos. Bueno, esos cromosomas están organizados en las células en pares, ya lo habíamos dicho, y para las células humanas hay un total de 23 cromosomas emparejados. Eso para todas las células, a excepción de unas que serían las sexuales. Por eso hacemos la diferencia entre células somáticas, que serían estas, y las células sexuales, que serían los óvulos y los espermatozoides. Ellos van a tener una condición de la mitad y a eso se le llama haploide, mientras que la condición total se le llama diploide. Que lo tengan en cuenta. Entonces, esto va a suceder, en las mujeres sucede más o menos hacia el 5º mes. Nosotros ya hacemos nuestra producción total de óvulos, o sea, ese proceso para hacer óvulos que se llama meiosis, es decir, la construcción de células haploides, se daría en nosotras en el momento de la gestación, mientras que en los hombres pues se da en el proceso de cada eyaculación. Entonces cada eyaculación va a producir espermatozoides, haploides también. Eso también para darnos una idea de cuándo podrían producirse mutaciones en todo lo que venimos hablando. O sea, las células sí tienen unos controles específicos, pero entre más haya ese proceso de reproducción, pues más va a haber opción a error. En la meiosis pasa algo muy particular y es lo que permite que haya una recombinación genética. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ustedes tienen unos hermanos, pero entre hermanos no nos parecemos entre sí y mucho menos entre nosotros. ¿Qué hace que pase eso? Pues cuando se da el proceso de meiosis, los cromosomas se aparean, algo que se llama tetramen, y si ustedes ven la imagen, lo que hacen es compartirse características y eso va a permitir la recombinación. Entiéndase recombinación como esos genes que tengo yo ahí y se están combinando, pero no la variación, o sea, no está cambiando ninguno de los genes que están ahí presentes, solo se están recombinando. Es el ejemplo que pone del barril de... ¿Se acuerdan que pone un ejemplo esto? ¿No? Que lo llena todo de espermas y óvulos y dicen, pues ahí está, ¿no? Una mezcolanza, así es como hacen a los peces, ¿no? Esperma, los óvulos igual, ¿no? Imagínense que fue algo parecido. O sea, fue algo así. Entonces, cada vez que nosotros produzcamos nuevas células somáticas, vamos a hacer un proceso de meiosis, mientras cada vez que se produzcan óvulos y espermatozoides sería un proceso de meiosis. En nuestro caso, pues no, ya llegaría, digamos, la época de la menopausia que hablamos en metodología. El chiste de más. Lo recordé. Pero la mitosis sí se produce todo el tiempo, ¿sí? Cada vez que se caen las células, acuérdense ustedes que estamos todo el tiempo desprendiendo células, entonces ese proceso se va a dar más rápidamente y ahí uno podría seguir la conversación hasta llegar a hablar de cáncer. Pero vamos a centrarnos más en lo que nos interesa, que son los genes. Esos genes se distribuyen en unas unidades que se llaman locus. El plural de esto sería loci. Esos genes tienen dos características, o más bien tienen dos variantes, y a esas, o no, muchas variantes, pero a esas variantes se les van a llamar alelos. Entonces, acá hay un ejemplo. Pensemos en el color de ojos. ¿Alguien tiene acá ojos azules? ¿Verdes? ¿Estoy bien? ¿No? ¿Cafés la mayoría? Sí, sí. Bueno, supongamos que hay una persona de ojos azules en este cuarto. Y la mayoría sería de ojos cafés, o la mayoría seríamos de ojos cafés. Esa característica café y esa característica azul serían los alelos. Y esos alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Dominantes es que en esta población, si solo midiera esta población, pues sería dominante tener ojos cafés, ¿sí? Mientras que recesivo, si hubiera una persona, él tendría a ser un recesivo. Pero además, esos alelos pueden ser homocigotos o heterocigotos. ¿Qué quiere decir esto? Homocigoto es cuando las dos variantes codifican para alelos que son de color de ojos cafés. ¿Sí? Ahí vamos bien. Vocabulario está cambiando. Recesivos, en este caso la persona que tuviera ojos azules tendría un recesivo, es decir, los dos serían homocigotos para esa característica azul, mientras unos de nosotros podríamos tener
alelos heterocigotos, es decir, que tuviéramos la posibilidad de que nuestros hijos o nuestra descendencia tuviera ojos azules, ¿sí? O algunos de ustedes dicen, ah, sí, mi papá es azul, tiene ojos azules, o mis abuelos tenían ojos azules, y eso sería una población de heterocigotos. Sí, esto es para que de repente nos dicen que llegó Sancho y me ganó. No, o sea, esto sí no es, ¿no? O sea, esto es porque en realidad estos alelos, ¿no? O los heterocigotos siempre tenemos nosotros como en nuestro ADN. Entonces, como dice Aurora, ¿no? Ahorita podemos tener nuestros hijos de colores de color café, pero que tal vez nuestros nietos tengan ojos verdes. Así es que si llega a pasar eso, no hay que espantarnos, ¿no? Ahora, no se entienda, porque a veces se entiende en genética que este es una mezcla, o sea, cuando nosotros compartimos las características no se están mezclando en excepciones. De hecho, uno de los pensamientos antes de la genética mendeliana era la teoría de la mezcla, es decir, que yo combinaba dos características y aparecía, por ejemplo, una flor rosada. O sea, nosotros no teníamos un ojo azul y el otro café, no, sino que esas características dominantes, independientes si son heterocigotos, siempre se van a presentar. Perdón. Entonces no se entienda que esto es una mezcla, pero si hay unas características, por ejemplo ustedes han visto vacas blancas con negro, ¿sí? Entonces ahí sí hay una característica de mezcla que se llama codominancia genética, pero pues es una excepción, ¿sí? Lo general es que hayan características fuertemente dominantes o fuertemente recesivas. Bueno, ya sabiendo eso, lo que nosotros quisiéramos hacer sería pensar, bueno, ¿cuántos de estas personas que están allí tienen esas características fenotípicas? Yo las puedo contar aquí, ¿sí? En una población muy grande sería un poco más complejo. ¿Cuántas de esas características tienen esas frecuencias genotípicas? O sea, ¿qué de esas características que son fenotípicas, es decir, las características que yo estoy viendo, qué genotipos tienen? ¿O son homocigotos o son heterocigotos y en qué proporciones? ¿Y qué alelos están representados? O sea, ¿cuántos de esos son dominantes y cuántos de esos son recesivos? Entonces, para sacar, bueno, acá hay una tablita que es muy interesante y es que sepan ustedes los alelos que están representados por una sola letra, dominante para mayúscula para el dominante y recesivo y minúscula para el recesivo. Las combinaciones posibles serían estas, esos serían los genotipos, los que nosotros no vemos. Hay una frase muy bonita que dice fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Sí, aquí en el texto utilizaron, me parece que la letra B y con números, ¿no? Entonces, en este caso sería B, sería para los alelos dominantes, y B2 sería para los alelos recesivos, ¿no? Para que más o menos oímos con la lectura, sería como solo para acá. Sí, creo que es mejor así con letras que con números. Y los fenotipos, pues venimos hablando de los ojos, que sería café azul. Recordemos otra vez que siempre que está el alelo recesivo con el dominante, pues se va a expresar el dominante, ¿no? O sea, van a estar los ojos cafés. Entonces, las frecuencias fenotípicas serían el número de individuos, es decir, todos nosotros, dividido por el número total para dar un porcentaje. Aquí estaríamos hablando de 100% de personas con ojos cafés. Las frecuencias genotípicas, pues ya tendríamos que ver qué pasa al interior de los genes, es decir, cuántos de ustedes son heterocigotos, cuántos de ustedes son homocigotos, y las frecuencias alélicas ya vamos a mirar que justamente para eso, para allá va el equilibrio de Hardy. Entonces, hicimos un ejemplo aquí. Si tuviéramos 100 individuos y la mayoría de esas poblaciones fueran bajas, ¿cierto? Más o menos el 80% de las poblaciones fueran bajas, que es lo que más o menos corresponde a la población mexicana y colombiana, también son muy bajitas. Y el 20% podría ser alto. Yo no sé, porque yo tendría que hacer, digamos, un estudio genético para saber más o menos la proporción de heterocigotos como cigotos, pero sí podría preguntar, y podría preguntarles a ustedes, bueno, ¿sus papás son altos o sus papás son bajitos? ¿Sí? Y ahí me podría dar, ¿sí?, una idea de si esos alelos son heterocigotos o son homocigotos. ¿Sí? Nosotros lo pusimos aleatoriamente, entonces dijimos que 40% era homocigoto, 40% era heterocigoto, y entonces este 20% pues sigue siendo homocigoto recesivo. La pregunta sería, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la proporción de esos alelos al interior de la población? O sea, ¿cuántas A mayúsculas hay y cuántas A minúsculas hay? Lo que hicimos fue, pues, más o menos una suma matemática que está acá, y es que, bueno, pues si es el 40%, pues una de estas letras correspondería, ¿cierto? Aquí dividimos estos dos, o sea, la mitad sería, pues, mayúscula y minúscula, y aquí sería el recesivo, y eso nos daría 60 y 40. Pero eso no nos da las proporciones genotípicas.
Entonces, para poder hacer las proporciones genotípicas tendríamos entonces que usar la fórmula del equilibrio de Hunting para poder hallar esas frecuencias genotípicas en la población. Sí, como veremos, ahí nos dice que para que sea estable tiene que siempre que ser 1, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a los alelos dominantes, que sería el punto 36, ¿no? La sumatoria de estos dos sería 48, pero recordemos que tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, que serían iguales a estos dos. Y los alelos recesivos serían el punto 16. Si lo sumamos, es igual a 1, ¿vale? Entonces, esta es la fórmula que nos presenta el equilibrio, ¿no? Ellos nos dicen que para que exista un equilibrio, siempre debe ser la sumatoria 1. Y es que la lectura empezaba desde acá, o sea, nos daba las bases de las frecuencias alélicas, pero pues no nos mostraba, digamos, estas características hacia atrás. Esta es la fórmula ya explicada como la tabla que está en la lectura. En la lectura sí está A1, pues 1 y 2, nosotros lo pusimos como mayúsculas y minúsculas, pero pues sería la fórmula del equilibrio de Hartree. Bueno, aquí cambia el panorama. Nosotros vimos la clase pasada que los genes cambiaban, ¿cierto? Los individuos eran seleccionados y las especies evolucionaban. Pero el equilibrio nos plantea otra cosa, y es que nos plantea la necesidad de mirar en términos de genes y no en términos de individuos. Entonces, sí, en esta cuestión ya dejamos un poco de lado lo que sería los fenotipos, nos vamos a buscar más a lo que es el genotipo, ¿no? Entonces esto nos dice que en realidad lo que debemos de ver es hacia dentro del sujeto, no tanto como las características fenotípicas, ¿no? Sería como esta ilustración. Entonces, la pregunta que surge en el texto también es ¿qué alelos se convierten en más o menos frecuentes en el tiempo y por qué? Para eso se desarrolla un modelo nulo que sería el equilibrio de Hartree-Weinberg. ¿Qué dice el modelo nulo? Que es muy apropiado para hacer. Es que mejor dicho, quitando todas estas cosas que son selección, si yo quito la selección en una población, si quito además o si permito que esa población tenga los hijos que quiera, es decir, que los que se apareen tengan esa descendencia y esa descendencia a su vez sea viable, que no haya ningún tipo de mutación, que no haya ningún tipo de migración, pero que además no hayan eventos aleatorios, es decir, una catástrofe, una enfermedad, un virus que elimine la población y que además no haya selección sexual. En ese caso yo podría, analizar la frecuencia de los alelos, o más bien la frecuencia fenotípica en relación a esta ecuación, si quito todas esas circunstancias. Claro, eso es una población ideal que no existe, pero que sirve para poder introducir a medida que va sucediendo estas variaciones. Sí, claro. Entonces, esto es como nos dice que prácticamente sería como posible tener una población con este tipo de características, ¿no? Entonces, lo que nos dice este modelo es que qué pasaría si estas características se rompen, ¿no? Entonces, pues ya veremos un poco más adelante. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo de los ratones que es constante en el texto, por eso lo pusimos ahí. Hay una frecuencia alélica del 60% para los dominantes y una frecuencia alélica del recesivo en el 40%. Ahora nos dice que si nosotros cerráramos los ojos y pusiéramos un dedo ahí, ¿cuál sería la probabilidad de escoger a mayúscula o a minúscula? En ese caso, lo que estaríamos permitiendo es que no hay ningún tipo de selección, ¿sí? Luego entonces las frecuencias se mantendrían a lo largo de las generaciones iguales en ausencia de todos esos factores. O sea, nacen absolutamente todos, ninguno de ellos es seleccionado, ninguno de ellos se enferma, ninguno de ellos se va, ninguno de ellos deja de tener hijos, todos tienen hijos, los alimentos son adecuados, permite pues la expansión de la población y en consecuencia las frecuencias alélicas continúan igual. O sea, no hay ninguna, en términos de evolución, no había ninguna evolución. Sigue siendo uno, ¿ves? La sumatoria de los factores sigue siendo 1, 6 más 4 es 1, ¿no? Evocándose a lo que sería el modelito del equilibrio, ¿no? Y entonces a partir de ese modelo llega a dos conclusiones principales. Las frecuencias alélicas de una población se mantendrán constantes generación tras generación, como ya lo vimos, ¿no? Sí, en ausencia de todos esos factores. Y si esas frecuencias alélicas son P y Q
reemplazando la A mayúscula y la A minúscula, pues entonces las frecuencias genotípicas serían la suma de esos valores. Entonces yo podría reemplazar con datos para obtener pues las frecuencias genotípicas de una población que yo quiero. Aquí estarían los factores, ¿no? Esto sería aleatorio, la selección, la migración y la mutación, que no estaría presente en ningún momento de la población. Aquí están pues los científicos que llegaron a la conclusión de ese equilibrio, que es Hardy y Weber. Bueno, ahora sí, ¿qué pasaría si hay selección? Que es lo que generalmente sucede en las poblaciones. La selección está, digamos, delimitada por algo que se llama éxito reproductivo diferencial, ¿no? O sea, que unos van a llegar, bueno, y se puede ver de dos, se puede ver de dos formas, o que sobrevivan hasta que puedan tener hijos y que su descendencia sea viable, o que tengan muchísimos hijos, ¿sí? Entonces, los que no hayan sido seleccionados de esa manera, pues tendrán esas dos características. Pero acá ponemos una frase y dice: sin embargo, no todo está determinado por el genotipo. Esta semana, bueno, en los seminarios que hemos tenido sí que hemos hablado de eso, y es que yo puedo tener genes para ser muy alto, pero definitivamente el ambiente en el que estoy inscrito pues no permite que yo sea muy alto, ¿sí? Entonces no realmente todo está determinado por el genotipo que yo tenga, y eso es algo que también tiene que ver mucho con la plasticidad. Entonces, ¿qué pasaría si agregamos la selección? Aquí lo que han hecho es eliminar a los heterocigotos, o sea, solo el 25%, y eliminar la mitad de los recesivos. Entonces dice acá, las frecuencias alélicas cambian de una generación a la siguiente, favoreciendo a los alelos dominantes, es decir, aquellos que no van a ser eliminados, que serían en este caso los recesivos. Y aquí pues entonces vemos cómo la frecuencia realmente cambia, favoreciendo estos que serían aquí los dominantes, y en consecuencia hay una evolución. Sí. Dice entonces, todos los individuos que sobreviven dan lugar al número de descendientes, o sea, todos los que ya vivieron y fueron seleccionados, y la tasa de supervivencia de un genotipo es proporcional pues, a su éxito reproductivo, y a eso se le llama eficacia. Entonces unos van a ser más eficaces en términos de éxito reproductivo que otros. Lo que hace la fórmula es agregar a través pues, de la misma ecuación la selección. Entonces, agregándolo en la fórmula, pues se podría llegar a qué pasaría con una población que ya no se comporta de manera perfecta, sino que hay fenómenos de selección allí. Aquí muestra otro ejemplo y dice que a pesar de la fuerte selección contra los homocigotos, en este caso, la frecuencia de los alelos no ha cambiado en la población o evolución. Y es que no todas las veces sucede esto. ¿Qué pasa? Que aquí los heterocigotos, y ya lo vamos a ver más adelante, guardan dos copias de los alelos, es decir, tienen una característica recesiva y tienen una característica dominante. Por eso es probable que continúe generación tras generación, y entonces aquí ya no hay cambios en la población porque solo eliminó a los homocigotos, pero las dos copias estaban representadas en alelos y en los heterocigotos. ¿Sí? Vale. Pues como yo tengo dos copias, una que es dominante y una recesiva, pero solo hago presión sobre los que son totalmente recesivos o totalmente dominantes, entonces en términos de alelos y sumando los alelos, pues esas copias siempre van a estar representadas, nunca se eliminan. Entonces por eso aquí parece que no, pues no, de hecho no hay evolución, sino que esos alelos siguen frecuentes en la población. Pues vamos a este libro, y es que dice que la selección va a variar dependiendo si los alelos son dominantes o recesivos o si son heterocigotos o homocigotos. Y dice acá, cuando el alelo recesivo es frecuente y el alelo dominante raro, la evolución por selección natural es rápida. Y tiene una lógica que casi no entendemos, pero la razón es esta. Sí, casi no. Pues si hay muchos recesivos, por supuesto que la selección va a tener así como el ojo de Sauron puesto pues sobre esos alelos, y los va a eliminar rápidamente porque no son beneficiosos para la población. Luego esa evolución va a ser muy rápida. Pero si el alelo recesivo es raro, pues se va a ir camuflando entre los heterocigotos y la evolución va a ser muy lenta. Entonces depende de la frecuencia de alelos que haya en esa población también, de esa manera va a ser la selección. Y pues había un ejemplo ahí con unos escarabajos. Hay unos ejemplos, es que en el libro, es muy curioso porque en el libro que está en inglés, que es el original, pues que luego se hizo la traducción, son otros ejemplos.
a la copia que está en el español. Y la otra sería que pasaría algo en relación a los homocigotos y heterocigotos. Dice acá, cuando un alelo es recesivo y el otro es dominante, puede presentar superioridad o inferioridad del heterocigoto y dar lugar a resultados distintos. Y es que, ¿qué pasaría acá? Dice que obviamente en la población van a haber alelos heterocigotos o van a haber alelos heterocigotos y homocigotos o representación de los dos. Pero a veces la selección da una prevalencia a los heterocigotos porque tienen las dos características, ¿sí? O sea, es más fácil preservarlos y eliminar en ese caso los homocigotos. Y en ese caso habría una superioridad, una superdominancia del heterocigoto. Pero también puede haber una desventaja del heterocigoto, es decir, que actúe sobre el heterocigoto y entonces suba la proporción de homocigotos y tanto recesivos como dominantes. Esta imagen la pusimos acá porque este concepto se usa para algo que se llama vigor híbrido, y es que yo puedo usar los alelos de este recesivo y este dominante en un organismo como tal y hacer un híbrido para mejorar sus características. Se usa mucho en la ganadería, ¿sí? Entonces es un ejemplo de que sí realmente hay una superioridad del heterocigoto, en este caso en una entidad híbrido. Híbrido es dos especies diferentes. Hay otro ejemplo también que es muy curioso, y es que a lo largo, dice a largo plazo las frecuencias alélicas, yo estoy tratando aquí, no sé por qué me fui yendo cerca. Dice, genotípicas y fenotípicas se mantendrán constantes en la población, o sea, no va a haber un recambio. Y pasa en unos ejemplos en la naturaleza. En la lectura pusieron uno de los peces y nosotros quisimos poner el de la lectura en inglés, que es más bonito. Ese dice que hay una población de flores que tienen, donde sus flores son amarillas y son rosadas, pero hay más amarillas que rosadas. Entonces los científicos se preguntaron cuál es la razón de que si hay más amarillas, ¿por qué si se reproducen esas más, por qué continúan la rosada? Y resulta que tiene que ver con el proceso de polinización que hace un abejorro. Y es que el abejorro, que ustedes ven la forma de esta florecita, tiene la flor de un abejorro hembra. Entonces el abejorro va hasta las flores creyendo que es una hembra a copular, ¿sí? Entonces cuando se desencanta de la rosada, entonces se va a la amarilla. Y cuando se desencanta de la amarilla se va a la rosa, y eso ha hecho que se mantengan los alelos de esas dos variantes, ¿sí? En ausencia, pues, o más bien favoreciendo al abejorro en estas dos condiciones. De aquí, ¿no? Aquí se da como la ilustración de lo que nos estaba diciendo sobre, ¿se acuerdan del ejemplo que nos decía que querían desaparecer estos del genocidio, ¿no? Prácticamente viene desde por acá, pero pues, estaban como en el error, ¿no? Porque si se recuerda lo que dijo Aurora, tenemos nuestros genes desde muchísimo, ¿no? Entonces, si queremos erradicar, ¿no? el alelo dominante, ¿no? Que sería por ejemplo, un ejemplo, sería que para que enfermásemos, entonces, pues no, porque tenemos los heterocigotos que tienen los dos, entonces ante eso prácticamente seguiría como esa situación de enfermedades o ¿qué más dice? Pues sí, ¿no? Es algo que utilizan su habitación para mejorar la especie, ¿no? Entonces ante eso prácticamente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues uno pensaría que si nos modelamos como muñequitas, ¿no? Tratando como de inferir en nuestro ADN, o sea, existe la posibilidad que en realidad no sea así, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que en realidad salgamos como no vamos a querer, ¿no? Porque tenemos estos heterocigotos que en realidad son los dos alelos, ¿no? Entonces, como tenemos de uno, como tenemos del otro. Aunque queramos en los homocigotos, que son alelos dominantes y alelos recesivos, prácticamente, si por el alelo heterocigoto es lo que sobreviene sobre esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí esto de manejar el ADN, ¿no? Ellos están platicando con una genetista y me dicen que cada sujeto nace y es individual, ¿no? O sea, que cada sujeto carga su ADN, ¿no? De estos dos padres, que por eso no somos iguales a mi hermano, ¿no? Entonces dije, eso está muy interesante, ¿no? O sea, porque dice, cada cosa es cuando se forman, ¿no? Por eso dice que de la revoltura de los espermas y los óvulos, dicen, es que
él te puede tocar esto, es totalmente azaroso. Algo que a mí me llama la atención es que totalmente eso se le deja al azar, ¿no? Dije, o sea, todo esto es azaroso, o sea, yo me pregunto, entonces la evolución tiene que ver con un sujeto azaroso, y esa es la pregunta que me hice y me sigo haciendo desde que estoy viendo esto. Dije, el azar tiene que ver mucho, ¿no? Para que puedan integrarse estas dos células, ¿no? Bueno, aquí quisimos poner esta caricatura también que hace referencia, hombre, pues Darwin da una idea, pero se usó, digamos, para hacer este tipo de cosas cuando hablamos de la eugenesia. Y la otra característica es lo que se llama libre comercio, que también pues en el darwinismo social se incluyó a la parte económica y era que sobreviva aquel más apto en relación a eso. Entonces la caricatura es muy diciente diciendo, oye, yo propuse una idea, pero eso no fue lo que yo propuse. ¿Sí? O sea, sí hay una selección, pero no quiere decir que nosotros nos seleccionemos los unos a los otros para buscar mejorar la raza. Sí, entonces, algo que venía de lo que dice el libro de Harvey es de que prácticamente estamos en una ¿qué dice? Algo de estable, ¿no? Entonces, yo me hice la pregunta, a ver, ¿qué es lo que pasaba con los Ares de Rusia, no? Que no había como esa interacción como de heterocigotos y homocigotos, entonces tenían como problemas ya como genéticos estas personas, ¿no? Entonces me dije, ¿por qué? Dicen, porque entonces ya no hay una variabilidad de alelos, ¿no? Como alelos dominantes y alelos recesivos, ¿no? Entonces siempre sigue siendo la misma combinación de genes, entonces ahí es algo que prácticamente tendería a la desaparición de la especie, ¿no? Que un poquito más adelante veríamos, ¿no? Bueno, así como la selección, otro de los factores sería la mutación. O sea, ya vimos qué pasaría con la selección, que realmente van a llegar a cambiar las frecuencias alélicas dependiendo si hay heterocigotos, homocigotos, recesivos o dominantes. ¿Qué pasaría entonces cuando se presenta una mutación en la población? Pues efectivamente si hay un cambio, ¿cierto? Aquí nos da la proporción de nuevo los individuos o las frecuencias alélicas y nos va mostrando cómo a través de esa mutación pues hay un cambio en esas frecuencias alélicas a lo largo de la generación. Y dice, en combinación con la selección, la mutación se convierte en una potente fuerza evolutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si la mutación se presenta, pero que además va a ser favorecida o no favorecida por la selección, pues sí que va a haber una evolución y se da mucho en las bacterias que su única posibilidad de cambiar sus genes pues es la mutación. Dice, cada mutación beneficiosa permitió a esas bacterias, las que están ahí, que son las de Escherichia coli que menciona el capítulo, reproducirse más rápido y esa mutación que fue beneficiosa pues se fijó finalmente en la población. Pero hay que recordar una cosa y es que sí se van fijando características, pero es de acuerdo al ambiente en el que estamos. O sea, después puede cambiar el ambiente y puede entonces cambiar esas características que en un momento fueron recesivos dominantes y también eran favorables o no. No sé si esto tiene que ver con lo de la infradominación y lo de la superdominación, no sé si tenga que ver esto. Sí. ¿No? Y yo me pregunto, digo, bueno, entonces, si hay una mutación, o sea, entonces se infiere con los de que haya mucho más heterocigotos y menos alelos dominantes, ¿no? Y mayores recesivos, o viceversa, ¿no? Me imagino que tiene que ver con esto. Un poquito, ahorita lo vemos cuando platiquemos todos, pero sí, ahorita lo aclararemos. Hay una frase que dice, la mutación es la última fuente de variación genética. Yo les había dicho al principio que la meiosis era una fuente de recombinación, ¿no? Pero entonces la mutación sí sería una fuente de variación y ahí estaría la diferencia. ¿Sí? O sea, nosotros todos, o más bien, óvulos y espermatozoides hacen unas recombinaciones, pero eso no produce variación. La única fuente de variación en este caso sería la mutación. Sin embargo, hay un equilibrio, ¿no? O sea, no siempre se van a eliminar, y esto ya era, digamos, para terminar de concluir las preguntas que vimos al principio. Esos alelos deleterios van a estar en las poblaciones, siempre va a haber un equilibrio entre esa selección que se produce contra esos alelos deleterios por esas mutaciones que se van reproduciendo todo el tiempo. O sea, no hay una razón lógica para armar un movimiento contra los genes deleterios de las poblaciones, ¿sí? Porque lógicamente y matemáticamente no es posible, siempre van a haber un equilibrio entre esos dos. Sí, bueno, y yo pensaba que las mutaciones podían salir con esto, ¿no? Pero en realidad no son así, o sea, es sumamente sorprendente. O sea, porque puede haber una mutación que se puede implantar en el ADN, pero el ADN me comentaban que es como todavía algo como muy
difícil de saber qué es lo que sucede, que puede haber una mutación, pero el ADN la destruye. Dice, no, creo que no me funciona. Entonces la delega. Entonces dice, es algo que me están explicando que están haciendo ahorita un estudio sobre ver lo de la artritis reumatoide. Entonces hicieron todo una combinación de alelos. Ajá, entonces dicen, bueno, y aún así quitando que sería los recesivos y los dominantes, dicen que debe de haber como muchísimas combinaciones para que en realidad surja una mutación favorable. O sea, a veces puede existir, pero o sea, queda ahí en el limbo, ¿no? Entonces es más o menos, y esto bueno, prácticamente no va a existir, ¿no? O sea, porque puede ser favorable para el ambiente, pero tal vez el ADN es el que lo destruye. Digo, no, pues creo que para mí no funciona. No es que lo destruya, ¿no? Ajá. Digo, fue esquemático quien te lo dijo, ya sé muy bien. Pero, ¿te acuerdas que hay una enzima que se llama la polimerasa del ADN, de la que hablamos una vez hablando del VIH? Eso hace que se resten una serie de mutaciones. Entonces, lo que hay es una resta de mutaciones, deleterias o no. Y quedan otras, deleterias o no. Sí, hay un control al interior de la célula también. Pero bueno, eso sería si tienen preguntas. ¿Los alelos deleterios son los que están defectuosos, los que tienen Sí. mutaciones? Los que generarían una Los mutación que ajá. va a proporcionar Sí. que se mueran los individuos o que se enfermen. Enfermedades. Sí, alelos dominantes desaparecen en la especie, ¿sí? Sí, creo que sí, ¿no? Ajá. Esos alelos deleterios lo que hacen es generar enfermedades o muerte en el individuo, por eso deberían ser eliminados. Entonces todo el ejercicio consiste básicamente, bueno, ya lo sabíamos, pero, Sí. o sea, con esquemas o con pruebas que estas esterilizaciones masivas eugenésicas que realizaron en los test. Todavía te decía que hasta los años 60, o sea, me sorprendió Ajá. hasta el dato. O sea, no, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, ¿no? Porque tú tienes tus alelos, no, tienes a tus heterocigotos. Entonces tienes tu alelo dominante y tu alelo recesivo, entonces A mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces prácticamente tienes esta proporción. O sea, tenías que desaparecer lo que sería imposible. Entonces van a seguir, van a seguir, van a seguir. O sea, eso es prácticamente sería. Y bueno, vemos que la mutación que debe, cuando nos dice que ya no hay que pensar en la migración de sujetos, sino ahora hay que pensar en la migración de genes. Sí. A ver. Cuando yo estaba leyendo la lectura, yo siempre, cuando llegué a esta parte de la mutación, pensé mucho en el caso de las personas que tienen síndrome de Down, que se llama trisomía 21. ¿Sería la mutación? Cromosómica. Sí, eso es una mutación. Cuando, no sé si se acuerdan, cuando vimos el mapita de los cromosomas, de hecho no son, bueno, hay tres tipos de mutaciones, digamos, allá mirándolo en la parte de los genes, o sea, de los genes como tal, o el apareamiento de bases, que serían mutaciones genéticas. Habría esa que tú comentas que serían mutaciones cromosómicas, es decir, que se puede insertar un cromosoma de más o puede haber uno de menos, y eso da origen a las trisomías. Entonces, en ese caso, cuando tú dices trisomía 21, pues sería justamente en el cromosoma 21 que se presenta una trisomía, pero también puede haber a nivel de cromosoma si es que les falte una parte del cromosoma, ¿sí? O que ese cromosoma se haya girado en el momento de la recombinación y quede de otra manera. Entonces, hay esos tres tipos que serían genéticas, cromosómicas y genómicas, ¿sí? Que representan, digamos, esas fuerzas ahí de mutación. Y también, bueno, para agregar, también pasa es que cuando te hablo de esas mutaciones cromosómicas, esos cromosomas con el paso del tiempo van perdiendo sus extremos y eso va a dar producto justamente al envejecimiento. No sé si puedes pasar la última diapositiva donde viene lo de parentismo. Así, ¿no? Y
creo que sería como para más explícito. Es que a mí me queda Para comenzar la duda. Igual es medio boba, pero no la estaba preguntando. O sea, si está este experimento y todas estas pruebas, ¿no? Sobre la eugenesia no descartada y bueno, hay críticas sociales y todo esto, lo entiendo y todos lo sabemos. Pero ¿por qué cuando hay control de la selección artificial como en los ganaderos? Claro, pero es que ahí estás controlando el ambiente, o sea, estás controlando el ambiente y con quién se aparean las vacas y los bueyes. En los seres humanos eso no está controlado. Sí, pero y aparte tú no pones el azar, que el azar es la variedad genética. Claro. O sea, mira, tenemos esta situación, ¿no? Son dos alelos recesivos que son homocigotos, ¿no? Y es un heterocigoto. Entonces vemos que tienen su descendencia, ¿vale? Entonces cómo va haciendo la combinación. Aquí es como mucho más. Yo fue cuando esto yo lo entendí y dije, wow, prácticamente si queremos desaparecer, ¿no? O esto de lo que decía, es imposible, ¿no? Porque tú no sabes qué tiene este sujeto, qué es lo que va a tener en su ADN. Entonces esa combinación te puede dar igual alelos recesivos, ¿no? Con heterocigotos, o no, homocigotos, ¿no? O alelos dominantes, homocigotos o heterocigotos, ¿no? Sí, lo que te dice Osvaldo es justamente eso, o sea, a pesar de que tú combines las super características y vas a obtener, por supuesto, una población grande de esas super características, pero siempre va a haber una población que no tenía las super características. O sea, tú puedes hacer, y lo hacen los granjeros, ¿cierto? Y las semillas y todo eso, y se hace, pero a pesar de eso siempre va a haber una pequeña fracción de la población que no tenga las características deseables en este caso. Pero además no lo hacen pues ese es el punto, esa es la diferencia. Darwin está pensando como tú, que es la diferencia del pensamiento poblacional, como Hardy Weinberg. Es decir, tienes razón, los ganaderos escogen animales y los reproducen, pero no están tratando de generar una población, que es la diferencia de la eugenesia. Es decir, están tomándolos y luego ¿qué van a hacer? Van a tomar de ahí a los mejores para reproducirlos y luego así, y van a ir desechando lo otro. Es decir, no están tratando de homogeneizar, de reconstruir el pool de una población. ¿Qué pasaría si lo hicieran? Si los escogieran, harían una población que está en equilibrio. Pero habría fuerzas, parece ser, que romperían ese equilibrio y tendrían que volver a escoger ganado, ¿no? Entonces, los ganaderos no están haciendo poblaciones y los eugenetistas pretendían hacer poblaciones. Digamos, pues, implicaciones éticas a un lado, que luego podemos hablar de ellas. Digamos que el error de los eugenistas, repito, implicaciones éticas a un lado, es que no entendían el equilibrio de Hardy Weinberg, ¿no? Y entonces ya sería como, y sí es un complemento, este equilibrio con el origen de las especies y como se complementan. Digo, mira, ya entendiendo esto, digo, ahora tiene que ver el fenotipo, y por eso creo que a mí se me aclararon muchísimas cosas, con esto se me aclararon. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Ustedes consideran que tanto la teoría de la evolución como la propuesta de Mendel, ¿no? están indicadas porque ambas piensan que no solo es el azar? ¿O considerarían que todo es azaroso? Ambas propuestas. Yo desde mi punto de vista, desde acá... Ten cuidado, yo empezaría esa respuesta diciendo, yo no considero nada. Okay. ¿No? O sea, es decir, hay una explicación neutral aquí. Sí, o sea, existe, ¿no? Yo no sé, o sea, es la misma pregunta que me sigo haciendo, ¿no? O sea, todo esto la evolución es totalmente azaroso. O sea, tiene que ver mucho el azar, la evolución. O sea, igual Mendel, igual Darwin dicen, pues es que es el azar, ¿no? Dicen eso. Bueno, no, o sea, yo creo, ¿no? O sea, tiene que ver, de hecho, con las dos. Con las dos, ¿no? O sea, hay una parte que es azarosa, pero hay una parte que se selecciona. Sí, justamente los ejemplos nos hacían en paralelo, ¿no? Mutación, que es totalmente azarosa, pero una selección sobre esa mutación. Claro. O sea, que tiene que ver con las dos condiciones.
O sea, que no es que estamos diciendo que hay una dirección y hay una intención, no. De hecho, no hay una intención porque el material ya está acá. Ya está. ¿Sí? No, se cambia, digamos, a través de las mutaciones, pero sí están las dos condiciones. En ambas propuestas. Es que por azar no se entiende qué pasan las cosas, es como un desgarriate. No. Lo veíamos la clase pasada con lo de Mayer, por azar se refería a la variedad genética, el momento de la meiosis y la mitosis. Pero también la parte que también decíamos, lo del dimorfismo, el momento de la selección para el éxito reproductivo, no es un evento meramente azaroso. Ahí tiene que ver con cuestiones deterministas. Sí. O sea, tiene las dos dosis, lo que decía Aurora. O Ahora sea, que tú las lo dos. dices, lo mencionas y yo lo pienso, pues justamente mira que está este cuadrito, y es que Mendel sí hizo sus o sea, cruzó sus guisantes, puso sus arvejas, y le salieron unas proporciones que en las primeras condiciones pues fueron más determinadas, pero ya después fueron totalmente azarosas. De hecho, la tercera ley de Mendel se llama la ley de la interdependencia. O sea, no hay ninguna proporción que yo pueda decir es así. O sea, que sí, digamos, en la concepción de Mendel y de Darwin, entonces también serían las cosas. Pero, perdón, rápido. La pregunta que él hizo, que es bueno, ¿ustedes considerarían que las leyes de Mendel son, junto con la evolución es azarosa? Por ejemplo, hubo dos personas que dijeron, pues, ¿cómo contestamos eso? ¿Piensan más o menos en quién es? Hicieron un modelito por ahí para demostrar ese problema. Harvey y Weinberg. O sea, la respuesta es esa. O sea, ahorita mismo lo hablamos, pero ahora hablaremos un poquito del lógico, ¿no? Desde el principio. Pero perdón, había una pregunta por ahí. No, mi pregunta es si un ejemplo de un pensamiento de no azar, estaría, por ejemplo, en cómo veía la variabilidad o el cambio Lamarck. Pues eso sería como algo no azaroso porque depende de la mutación de la voluntad del individuo. Entonces la pregunta, ¿no? Si ese, por ejemplo, sería un ejemplo de una visión no azarosa de las mutaciones o del cambio. Bueno, yo no sé. Digo lo que se me ocurre, y es que el planteamiento de la manera que entre más se usara ese órgano, pues cierto, iba a agrandar, y en este caso pues iba a evolucionar en relación a eso. Pero pues también el ambiente podría tener, ¿cierto? Y ahí sería el azar, el ambiente podría tener distintas modificaciones para usar distintos tipos de órganos, se me ocurre a mí pensando. Luego también sería azarosa en términos también. Sobre todo la ley del uso y el desuso requiere el movimiento de un voluntarioso. Yo no pensaría en la voluntad de un individuo, sino en el esfuerzo, ¿no? Es decir, diría, ¿qué puede explicar la de Darwin? Quitando la selección natural, por ejemplo, o sea, si Darwin le hiciera una pregunta por la que rechazaría el lamarquismo, es que te dirían, el esfuerzo de la jirafa va haciendo que se alargue el cuello, ¿no? Cuvier, por ejemplo, un gran crítico de Lamarck, le decía, ¿y las manzanas? O sea, ¿cuál es el esfuerzo de las manzanas para volverse rojas? ¿Cómo podrían? O sea, tenemos el problema de las plantas, ¿no? Es decir, está metiendo, y cómo, claro, ¿cómo lo haría una persona como Lamarck? Le diría a él, estás pensando en términos, digamos, mecánicos, en el esfuerzo. La naturaleza propia incluiría una cuestión metafísica un poco, ¿no? La naturaleza de la manzana también hace un esfuerzo, y ahí Cuvier decía, a mí no me hables del esfuerzo de la naturaleza. Veo el esfuerzo en la jirafa, no lo veo en las manzanas. Ahora, Darwin, quitando todo eso, dijo, sí, el problema del esfuerzo aquí es legítimo, ¿no? ¿Cómo puede cambiar? Es decir, ¿cómo puede hacerse un cambio sin que incluya la voluntad del organismo? Y bueno, la respuesta sería con mutaciones azarosas preservadas por reproducción diferencial. ¿Sí, muy claro? Ahora, nada de eso tiene que ver con el equilibrio de Harvey Weinberg, por cierto. Es que en la lectura se habla que la mayoría de las mutaciones son letales, ¿no? Entonces que la selección se encarga de eliminarlo. Pero volviendo al tema de las trisomías, ¿qué pasa en esos casos? Porque la selección ahí no pudo en el equilibrio de ese que es puntuación-selección. Es que lo están mirando en términos individuales.
mutacional. O sea, no todos aquí tenemos síndrome de Down, ¿sí? Y eso me hace pensar que realmente sí se actúa selección y mutación. Pero si lo miro en términos del individuo, pues cosas no sé no sé si... ¿Por qué piensas que no actúa? ¿Tú ves una reproducción igual de personas con trisomía 21 y personas sin trisomía 21? Es que yo lo pienso así, por ejemplo, que no está actuando la selección porque la persona está enferma, que está expresando la trisomía, entonces no actuó. ¿Cómo? Si hubiera actuado, la persona no hubiera tenido la enfermedad. Yo lo veo así, es que no sé para mí. O sea, si la selección, el equilibrio mutación-selección, se supone que lo que hace es eliminar esos alelos que son letales, o sea, que van a producir un efecto negativo en el individuo, porque en estos casos las personas que tienen trisomía 21, ese equilibrio de mutación-selección no actúa. Donde actúa la selección no es al interior, sino digamos en las cosas hacia afuera. Es decir, esas personas que tienen síndrome de Down no van a ser favorecidas, luego entonces no van a dejar una descendencia viable. Y antes no vivían tantos O sea, años. yo Eso no lo puedo mismo. mirar. Es lo que dice, ¿no? Para que tú puedas susceptible de ver una reproducción sexual, ¿no? Puedes tener una descendencia, un éxito reproductivo, y en este caso un éxito reproductivo. Pero el punto es, el punto central sería este: el síndrome de Down, la trisomía 21, no suele aparecer en las poblaciones por reproducción, suele aparecer por mutación. Es decir, cuando en dos personas, que esas dos personas de hecho no tienen trisomía 21 en sus células, por razones de pH y de una serie de cuestiones, de repente hay, a la hora de a la hora de que se dividen los cromosomas, hay un jaloncito de un pedacito de un cromosoma hacia el otro lado y produce eso, pero esa persona no se reproduce o no suele reproducirse, ciertamente no suele generar un desequilibrio, una reproducción diferente, importante. Entonces solo aparece cuando vuelve a haber una mutación. ¿Me explico? Ahora, el portador de ese genoma sí que podría heredar un genoma con trisomía 21. Entre otras cosas, es difícil que genere descendencia fértil. Entonces, solamente aparece una persona con trisomía 21 por efecto de mutación, no por efecto de reproducción. Supongamos una persona que tuviera trisomía 21 y fertilidad, ¿no? Y llegara a una población en donde no hay personas, ¿no? Un individuo que no sería viable para la reproducción, pero no hay hombres y se reprodujera. Ahí habría deriva genética, ¿no? Un error de muestreo, digamos, una cosa atípica, haría que toda la descendencia tuviera trisomía. Luego, por selección natural, en cuanto surgiera un gen que no tuviera trisomía, empezaría a proliferar con más éxito y volvería a generarse un equilibrio. Ahora hablaremos de que sí es una suerte de equilibrio. Si no, oye, Tomás, yo tengo una hacia tu persona, hacia ti. ¿Qué importancia tiene para los neodarwinianos introducir las leyes de Mendel? En el sentido de que, ¿acaso la teoría darwinista por sí misma no tiene poder explicativo amplio? Pues el problema de la teoría evolutiva de Darwin tiene poder amplio, no está completa. Darwin pensó cómo surge la variabilidad aleatoria. Hizo algunos experimentos, hizo una teoría, la pangénesis, hizo una teoría, y en cuanto vio las cosas de la teoría dijo, pues es que no entiendo la naturaleza de la variabilidad. Entonces él mismo dijo, la naturaleza de la variabilidad no es un problema propio de mi época, ¿no? Es decir, y vaya que tenía razón, resultó ser el ADN la respuesta. Entonces él lo que hizo fue establecer, digamos, las leyes de la variabilidad, como sea que ocurra lo que esté ocurriendo para que haya mutación, para que aparezcan variedades en los organismos de generación en generación, esta debe de ser azarosa como tal. Entonces,
digamos que la teoría sintética de la evolución, la llamada síntesis evolutiva, son el darwinismo como tal, con una teoría de la variabilidad genética. Juntas tienen capacidad explicativa. Sí, solita no tendría el poder explicativo justo para el equilibrio de Hardy-Weinberg, pero no para la naturaleza de la variabilidad. Ahora lo vamos a ver más claro. Déjenme ir por aquí y echamos una platicadita. No, mil gracias por la exposición, que además